jueves de moda, pero también jueves de cine, y hoy estamos de manteles largos, mi Katy, y felices porque vamos a platicar con un orgullo michoacano, nacido en Zacapu, pero que ahora está triunfando en todo el mundo con un cortometraje y con toda su trayectoria, porque es muy jovencito, pero muy talentoso. Muy joven y muy talentoso. Saludamos con mucho cariño a Luis Sosa. Maravilloso cineasta. Luis Sosa, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Hola, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Mi Luis, con 31 añitos nada más, tú ya llevas una carrera bien padre y llena de premios y llena de festivales, y ahora con un cortometraje muy interesante. Cuéntanos, queremos saber todo. Pues este corto que realicé en el 2018 pudo finalmente estrenarse el año pasado, 2021, casi a finales de o intermedio de una pandemia. Y la verdad es que estoy muy contento porque fue un cortometraje que costó muchísimo trabajo terminar y e igual manera estrenarse. Entonces pudo estar en el Festival de Monterrey, en el Shorts México, en Morelia y en Feratum. Y esto me da mucha alegría también porque al final es un nuevo género que yo estaba explorando, que es el fantástico, y que prácticamente también rompía con gran parte de la trayectoria o de los proyectos que venía haciendo, que eran documental o ficciones más íntimos. Entonces, este proyecto también me acercaba a hablar de una realidad que es muy dolorosa, que es la violencia que se vive en Michoacán, en la costa, en Lázaro Cárdenas, que es de donde yo soy, donde vivo. Y que después pude también desarrollar más profundamente en una obra de teatro que también estrenamos el año pasado y que se llama El árbol que se asoma. Entonces, El árbol que se asoma y Oscuro bajo el sol son dos proyectos hermanos, uno de cine y el otro de teatro. Fíjate. Me parece una idea maravillosa y nos gustaría que nos platiques cómo fue para ti la grabación de este cortometraje, más sabiendo la situación del lugar de donde tú vienes, la situación tan difícil como se encuentra. ¿Cómo fue para ti el revivir a lo mejor a esta historia? Ya, hay dos anécdotas bien interesantes, que es una que grabamos en el Naranjito, y en el Naranjito, porque ahí vive una amiga mía que quiero un montón, que es muy cercana, y justamente como conozco el Naranjito, que es parte de Guerrero, colindando con Lázaro Cárdenas, ahí fuimos a grabar, estábamos haciendo ensayos con bolsas de plástico, y porque, bueno, sabemos que en México muchas pues personas que son asesinadas son echadas en bolsas de plástico, y yo quería como hacer un acercamiento visual a esta realidad de la bolsa de plástico. Entonces recuerdo que en un ensayo fuimos a llevar bolsas de plástico para hacer como maquetas visuales. Y cuando fuimos a tomar agua, dejamos las bolsas de plástico, y cuando regresamos las bolsas de plástico ya no estaban ahí. Entonces hubo alguien en el pueblo que nos estaba observando, nunca supimos quién era, y bueno, esto nos dice también que es una negación a una realidad de la que estamos viviendo también, ¿no? Y en otra ocasión, en un ensayo, estábamos en medio de la carretera, y en el coche con el que nos movíamos para hacer los ensayos en medio de la carretera, habíamos ido a caminar y a descubrir el espacio. Entonces a mi amiga Beucubi Arenas, que es también mi productora, dejó su bolsa ahí, y cuando regresamos de caminar encontramos como cinco camionetas de soldados que estaban rodeando el coche. Entonces, a mí primero me sorprendió ver qué estaba sucediendo. Después muchos soldados vinieron como saliendo de la maleza que rodea la carretera, y me preguntaron que qué pasaba, que porque había una bolsa de mujer en el coche, y el coche está estacionado en una carretera abandonada cerca de la maleza. Y esto me hace también, pues, nos hizo darnos cuenta de que al final esta realidad o sea, sí existe, sí nos afecta, y que la lectura de ver un coche abandonado cerca de la maleza con una bolsa de mujer habla también de una realidad sobre los feminicidios que se viven en México. Entonces, yo creo que esas experiencias, pues, sabes, hablan por sí mismas. Claro. Completamente de acuerdo, y lo que también habla de ti es el gran trabajo que realizaste, el gran trabajo como director de teatro, como ahora director de cine también,
Y pues el talento está implícito en tu trabajo, pero yo justo me quedé con esto que nos estás diciendo de las emociones que te provocó al estar filmando, al estar grabando. Yo quiero ir más allá, yo quisiera preguntarte qué tanto de tus miedos, de tu interior tiene este trabajo. Pues tiene mucho. Durante el proceso creo que no lo veía, la oscuridad, me duele un poco. Sí, claro, como el título del trabajo, ¿no? Oscuro bajo el sol. Sí. ¿Qué tan oscuro está tu sol? La oscuridad bajo el sol vino en mi vida después. Fue un año después de que lo terminamos muy oscuro para mí, hubo mucho dolor. Se rompieron amistades. Oh, wow. Fue un proceso muy doloroso también porque fue sacar un proyecto en el cual la gente empezó a dejar de creer y que prácticamente yo tenía que dar la cara. Entonces otros amigos me respaldaban y eso siempre estoy agradecido. Y al final de cuentas esto también me hace reflexionar un montón de estos procesos cinematográficos, de las jerarquías que existen y de una lucha de poder que suceden en el set. Entonces, y del tipo de cine que yo quiero hacer también y que sea congruente con mi personalidad. Entonces, yo procuro ser muy respetuoso, muy tolerante, ser paciente y pues obviamente en una industria en la cual se mueve todo con rapidez y donde las jerarquías a veces se demandan ¿sabes?, sin respeto. Me parece que no es lo que a mí me interesaba y fue un proceso también después de terminar Oscuro bajo el sol, encontrar su propio camino, su propia edición, lo cual me costó muchísimo también porque costaba que se articulara y al final fue un proceso de introspección también muy fuerte de saber qué tipo de cine estaba haciendo yo y finalmente ver que salió el corto y lo aceptaron en festivales. Me dio muchísima paz de saber que había conectado con algo y que no solamente había sido un capricho mío. Entonces, yo estoy muy contento por eso y obviamente una vez que se estrena, pues vino la luz después de la oscuridad. Eso es muy bueno, Luis, eres un vivo ejemplo de que ser constante y paciente puede abrirte muchísimas puertas. Estamos seguros que vas a llegar muy, muy lejos y que esta solamente va a ser el primero de muchísimos éxitos más, porque eres un joven talentoso, un joven con una visión diferente de la vida y que también traes la vida dentro de ti, ¿no? Esas experiencias, eso nos encanta. Gracias por compartirlas con nosotros. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y les mando un gran abrazo. Un abrazo de regreso y que sigan los éxitos, mano. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Oye, qué chavo tan talentoso. Claro, Oscuro bajo el sol, para que lo tome en cuenta y pueda buscarla, para que pueda ver este corto. De verdad que vale la pena. Le vamos a seguir la pista y también vamos a seguir con el programa al regresar de la pausa más de su programa favorito, Giros Michoacán.